Vamos a ver hoy la mediana y la moda, pero ya habíamos estado viendo en troncho y poncho, ¿se acuerdan? La mediana es la parte central de un conjunto de datos. Bueno, aquí de repente está con el concepto más formal, es el elemento de un conjunto de datos ordenados, x1, x2, hasta xn, o sea, hasta la cantidad de datos que tuviéramos, que deja a izquierda y derecha la mitad de los valores. Simplemente es el valor central de un conjunto de datos ordenados. Y bueno, tiene la ventaja de que no es sensible a los valores extremos como la media. Valores extremos, ¿se acuerdan que teníamos valores muy pequeñitos o muy grandes? Esos son los valores extremos y afectan en el resultado de la media o el promedio. Pero en caso de que sea la mediana, estos valores extremos no afectan al resultado. Es un resultado más creíble, se podría decir, en caso de que tengamos estos valores extremos o aberrantes, que son muy pequeñitos o muy grandes. Por ejemplo, si tuviéramos en un examen de 4 personas, o bueno, a 4 alumnos se les ha tomado un examen, y 3 de ellos se han sacado notas arriba de 90 y uno que no ha estudiado se ha sacado un 0. Entonces la mediana va a ser un dato más representativo para hallar el valor central de la puntuación. Va a ser mejor hallar la mediana que la media en ese caso, si tuviéramos unos cuantos valores extremos. Y tenemos la fórmula para datos no agrupados, esto es que no están en tabla. Si el número de datos es impar, si n es impar, esta va a ser la mediana. Bueno, en sí es la posición de la mediana. Va a ser igual a la posición donde x va a ser el total de datos más 1 entre 2. Y si n es par, ya es más grande la fórmula. Pero esto es más que todo si tenemos varios datos, porque igual lo podemos hacer de manera lógica, ¿ya? En el caso de que fuera par, sería el promedio de n medios más n medios más 1. Y bueno, entre 2, como es el promedio. Vamos a ver esto mejor con un ejercicio. A ver. Ya. Acá, por ejemplo, se supone que aquí tenemos una muestra con edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol. En la mediana sí o sí tenemos que ordenar los datos, puede ser de manera ascendente o descendente, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor, pero es mejor si lo hacemos de forma ascendente, de menor a mayor, como acá. Y bueno, es lo primero que tendríamos que hacer y también es una desventaja, a diferencia de la media. En la media directamente lo podríamos sumar esto y dividir entre el total de datos, ¿no? Pero en la mediana sí o sí tenemos que ordenar los datos. En este caso de menor a mayor, donde el menor es 18, de todos estos, 18 es el menor. Luego le sigue el 19, después del 19 el 20, y así sucesivamente, hasta llegar al mayor, que es 31. Entonces, de estos datos, ¿cuál es el que está en el medio? Aquí vemos, bueno, a simple vista lo podemos ver, el 26 es el que está en el medio. Lo que habíamos visto anteriormente con las fórmulas es más que todo algo más formal, se podría decir. A ver, voy a anotar acá para que se den cuenta cómo funciona la fórmula. Es como decirles que esto fuera x1, x2, x3, x4, x5, hasta el total de datos. Bueno, si es que mis números no están muy bonitos, es porque no tengo muy buen pulso. Ya.
Entonces aquí hemos visto que son 11 datos. Igual lo podríamos haber contado normal, pero para datos impares la fórmula que teníamos era esta. Si n es impar, la posición de la mediana, uy, está un poco difícil escribir. Ya, la posición de la mediana sería n más 1 entre 2. En este caso, como son 11 datos, 11 más 1 entre 2. Y esto nos va a dar x6. Entonces, la posición de la mediana va a ser en x6, que es 26, el valor. ¿Se entiende ahora la fórmula? Oh, no. Bueno, esto es un tecnicismo, como les decía, la fórmula, pero ya a simple vista podemos ver cuál es el valor central. En este caso, ordenando los datos, el valor central es 26, ¿no? Se ve a simple vista. Y este valor deja a la mitad de los valores por encima de él y a la otra mitad por debajo de él. Interpretando, ¿qué sería esto? ¿Alguien me puede decir? Bueno, sería la mitad de los jugadores tiene una edad mayor a 26 o es mayor a 26 años y la otra mitad de los jugadores es menor a 26 años. Eso es básicamente. Si tienen alguna duda o estoy hablando rápido, me van a parar. Ya es que como tenemos 40 minutos nomás en Zoom, estoy como que adelantándome tal vez un poco sin darme cuenta. Pero esto se entiende, ¿verdad? O hay de repente alguna duda. Cualquier duda que tuvieran, tienen que decirme. ¿No tienen dudas hasta aquí? La mediana, el valor central de un conjunto de datos ordenados. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Pueden colocar su nombre en el chat para la asistencia. Pueden ver el chat. A ver, aquí voy a colocar un puntito en el chat para que puedan anotar su nombre completo. Esto es para que me dé cuenta cuántos están participando aquí. Uy, ¿pueden ver mi pantalla? Porque creo que se ha estido. Ah, ya. Bueno, tendríamos que ver un ejercicio aquí, a ver, ya. Este por si acaso es un ejercicio de la práctica, muy bien, ya están empezando a anotar sus nombres. No se olviden anotar sus nombres en el chat para tomar asistencia. Ya, como les decía, este es un ejercicio de la práctica que les voy a dar entre hoy y mañana para realizarlo, bueno, para entregar la próxima semana, el miércoles de la próxima semana sería la entrega. Incluso puedo alargar la fecha si gustan. Ya, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, acá nos pide calcular... calcular la media, la mediana y la moda. Bueno, la moda es solamente el valor que más se repite. Lo podemos ver también. De la siguiente serie de números y nos dan todos estos números. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería ordenar estos datos. A ver, vamos a ordenar. Es la parte más morosa, se podría decir. ¿Cuál es el menor dato que tenemos aquí? El 2, lo que estoy viendo, porque no tenemos un 1 o un 0. Entonces empezamos a ordenar el 2, después podemos ir tachando también, si lo estamos haciendo de forma manual. Vamos a tachar, tenemos otro 2 aquí, así que este otro 2 puede ir acá. Si gustan, lo pueden separar con comas. A ver, tenemos otro 2, creo que no. Siguiente, el 3. Tenemos 1, 2. Creo que solo tenemos 2, 3 también. Entonces, 3, 3.
Luego del 4, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuatros. Entonces aquí vamos a anotar los 5 cuatros. 1, 2, 3, 4, 5 cuatros. Ya está. Ahora del 5, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 tenemos. 1, 2, 3, 4. Ay, no, me estoy equivocando, es 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 5. Ay, ya. Y después el 6 tenemos 1, 2, solamente 2, 6. 6 entonces estaría por acá, 6, 6. 7 no tenemos ninguno. Y de 8 tenemos 1, 2, 3, 8 solamente. Entonces aquí 1, 2, 3. Si me equivoco en algo, me corrigen, ¿ya? Ya saben que si me equivoco y me hacen dar cuenta, les voy a otorgar medio puntito. A ver, 2, 4, ¿cuántos datos tenemos? Esto lo podemos ordenar. Bueno, va a ser un poquito más moroso, pero podemos establecer el número de datos que tenemos de esta forma, para indicar más que todo la posición, ¿ya? X6, 7, 8, 9, 10, 11, creo que son 20 datos, 12, 13, 14, 15, y la media también pueden estar hallando. Bueno, para la media simplemente es sumar todos los números y dividirlos sobre el total. Eso también podríamos hacer. A ver, para recordar más que todo la media, ¿cómo se hacía? Sumamos todos los datos que tenemos y lo dividimos entre el total. Acá, ¿cuánto sería el total? ¿Cuántos datos tenemos en total? O sea, ¿cuántos números tenemos aquí? Son 20 números, ¿no? En la media tendríamos que sumar todo esto y dividirlo entre 20. Creo que sale algo de 4,8. Si tienen calculadora, estoy evitando usar en el Excel. También podemos calcular la media de esta forma. ¿Cuántos 2 tenemos acá? Son 2, 2, ¿no? Entonces 2 por 2. Más, ¿cuántos 3 tenemos aquí? Son 2, 3. Entonces 3 por 2. Más, ¿cuántos 4 tenemos acá? Son 5 4. 5 por 4. Sería lo mismo, pero de una forma más simplificada, se podría decir. ¿Cuántos 5 tenemos acá? 2, 4, 6 5. 6 5 por los 5 más 2, 6, 2 por 6, más 3, 8, 3 por 8. De esta forma también podríamos hallar, la media. ¿Y esto cuánto saldría? 4 más 6 más 20 más 30 más 12 más 24 entre 20. 4,8. Directamente lo pueden colocar si gustan el resultado. Si me he equivocado, me corrigen también. A mí me sale 4,8 la media. Esto por si acaso es un ejercicio de la práctica, así que se pueden estar anotando la resolución. De todas formas, igual está grabando. Yo creo que sería conveniente subir el video para que lo puedan ver después, ¿no? ¿Eso quisieran? Yo creo que sí. Ya, vamos a calcular la mediana. Esto por si acaso es la media, como repasando. La mediana lo podemos calcular por aquí. Y bueno, para la mediana voy a utilizar este color.
mediana. Y bueno, como tenemos un número de datos pares, bueno, también podríamos ver que la mediana estaría ya a simple vista por acá, ¿verdad? Más o menos por ahí. Pero si queremos ser exactos, tal vez de esta forma podríamos ver. La mediana en la posición en la que estuviera sería, para datos pares, es x n medios. Después es más x n más 1 sobre 2, bueno, sí, de esta forma. Y todo esto entre 2. Esto es solamente la fórmula. ¿Esto qué significa? Bueno, hay que reemplazar los valores de n. Acá sería 20 medios. Lo podríamos hacer directamente, pero tal vez para que no se pierdan, sería conveniente también hacerlo con las fórmulas. Ya. Sin embargo, también lo podríamos hacer visualmente. ¿Cuáles son los dos valores del medio? X10 y X11. Bueno, aquí en la fórmula es solamente Xn más 1. Uy, ¿dónde está? N más 1. N medios, bueno, está como que un poquito desubicada mi fórmula. Es n medios, pero el más 1 viene después. ¿Ya? O sea, 20 medios y a esto le tenemos que sumar un hito. Así sí está bien la fórmula. Entonces, básicamente tendríamos que sumar x10, x20 entre 2, 10. Más x20 entre 2, 10 saldría de aquí. Pero más 1, x11. Uy, como que es un poquito difícil escribir de esta forma. X11. Y esto entre 2. A ver, voy a tratar de hacerlo con otro color. Bueno, esta sería mi posición de la mediana. Hasta aquí tal vez tienen alguna duda. Pueden hacerlo entonces de manera visual. Si es que lo ordenan bien, no van a tener problema en hacerlo visualmente. Solamente cogen los dos valores del medio en caso de que sea par el número de datos. Y si es impar, ya les va a ser más sencillo. Únicamente es un valor central si es impar. Si es par, n, el número de datos, van a ser dos valores centrales. Y lo que van a hacer es sacar el punto medio entre ambos. En este caso, estaríamos, o tendría que ser este valor más este valor entre 2, pero nos va a salir 5 igual. La mediana. Como me se abrevia, ¿ya? Me es igual a mediana. Y esto saldría, bueno, igual a 5. Ya. Acá tendríamos ya el resultado de la mediana. Y si queremos hallar la moda, es mucho más sencillo, porque solamente es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite aquí? Bueno, está este 5, porque se repite 6 veces. El 4 también podría ser, pero se repite 5 veces nomás. Así que el 5 le gana. Por tanto, la moda, el valor que más se repite es 5. ¿Por qué se repite 6 veces o se repite más que los demás valores? ¿Se entiende o tienen alguna duda tal vez hasta aquí? Dudas que tuvieran, cualquier duda, tal vez en cierta parte puntual. A la media como me se abrevia, la moda como mo también lo podrían abreviar. Mo o directamente escribir moda. Es el valor que más se repite. Esto por si acaso es para datos que no están en tabla. ¿Alguna duda tuvieran hasta aquí?
Pueden hacerlo entonces con la fórmula. Si es que no se nota mucho de manera visual cuáles son los valores centrales. O bien visualmente, si es que se nota dónde están los valores centrales. ¿Ya? Bueno, este es un ejercicio de la práctica y aquí ya tienen los resultados. La práctica, como les decía, entre hoy y mañana les voy a dar. ¿Ya? Bueno, podemos seguir avanzando. ¿Tienen alguna duda tal vez? Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, no es un ejercicio como tal, sino es una fórmula. Esta fórmula ya es para datos agrupados o que están en tabla, ¿ya? Donde acá tenemos la mediana, va a ser el límite inferior de un intervalo más el total de datos entre 2 menos, ¿qué era f? ¿Se acuerdan? La frecuencia acumulada absoluta anterior al intervalo sobre la frecuencia absoluta del intervalo. Primero, para esto tendríamos que hallar la posición. Acá es muy importante primero hallar la posición. No lo he anotado aquí, pero debería haberlo hecho. Es simplemente n medios. Uy, nos faltan o nos quedan 10 minutos solamente. Como les decía, la posición de la mediana es solamente n medios. Tendríamos que fijarnos la frecuencia acumulada. Si es que es mayor o igual a n medios, FI le vamos a colocar de esta forma. Ya. Si es que es mayor o igual a n medios, entonces esa es el intervalo que vamos a usar. Vamos a ver mejor con un ejercicio. Y acá tenemos un ejercicio, también es de la práctica. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la anterior práctica, pero acá ya nos están pidiendo la mediana. Y bueno, aquí nos indica lo mismo que ya habíamos visto. Un trabajador de la planta nuclear de Springfield se suicida, se aplica un test de Hamilton para los departamentos más importantes y así determinar el nivel de depresión de los trabajadores para invertir en medidas motivacionales. Nos pide en este caso cuál es la mediana del departamento A. Vamos a hacer este ejercicio, nos alcanza el tiempo. Primero que nada, entonces aquí ya tenemos una tabla. Para determinar, vamos a usar la fórmula para datos agrupados, para determinar la mediana. Primero que nada, la posición. Vamos a aplicar esta fórmula. Tendría que ser la frecuencia acumulada mayor o igual a n medios. En este caso, como nos pide del departamento A, entonces tendríamos que utilizar solamente las frecuencias acumuladas del departamento A. ¿Ya? Y, a ver. Ups. Clear. No puedo. Ya. Bueno. Vamos a ver por acá la F, o bueno, la frecuencia acumulada del departamento A. De esta forma lo podemos colocar. Estoy tratando de borrar estos anotes que he hecho, pero no puedo. De todas formas, sí se entiende, ¿no? Ya, entonces, vamos a omitir. A ver. Ya, bueno, ya he podido. Vamos a omitir lo del departamento B todavía, por ahora. Mejor si lo tacho para que no sea una distracción. Solamente del A vamos a hacer como nos pide acá. Esto estamos haciendo. Ya, entonces vamos a sacar las frecuencias acumuladas. El primero se copia, ¿no? El segundo, bueno, hay que sumar 22 más 24, sería 46. 46 más 26, ¿cuánto sería? Acá tenemos 12, 72, ¿no? 72 más 48,
¿Cuánto sería? Acá 1, 120. Uy. Y 120 más 10, 130. Ya. Bueno, y bueno, tendríamos que ver cuántos datos tenemos en total. Bueno, son 130 datos del departamento A. A no ser que me haya equivocado en la suma, pero ya he verificado en la calculadora y había estado bien. Ya. 130 datos, entonces es N. Para verificar si está bien o mal, pueden sumar las frecuencias absolutas, que son estas de acá, con FI en minúscula, y comprobar si efectivamente es el mismo resultado que les ha salido al final de las acumuladas. En este caso es el mismo, podemos decir que está bien. Y bueno, el intervalo entonces tendría que ser n medios. El intervalo que vamos a escoger, 130 entre 2. ¿Esto cuánto saldría? 65, ¿no? Tendríamos que ver qué F o qué frecuencia acumulada es mayor o igual a 65. Acá tenemos 46, no, 72. Es el inmediato mayor, por si acaso, el inmediato mayor. Entonces vamos a tomar en cuenta este intervalo, porque 72 es la frecuencia acumulada inmediatamente mayor a 65. ¿Se entiende? 46 no podríamos haber tomado porque es menor a 65. Sí o sí, tiene que ser el inmediato mayor o bien la frecuencia que sea igualita. Como no tenemos tampoco un 65, estamos tomando este 72. Y bueno, como decía la fórmula de la mediana, el límite inferior más n medios acá sobre, aquí es más la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. A la amplitud, por si acaso, es solamente el límite superior menos el límite inferior del intervalo, no es más. En este caso tendríamos de este intervalo el límite superior. Recuerden que el límite superior está aquí. Uy. Y el límite inferior está acá. El límite inferior sería 13 y el superior 17. Entonces el superior 17 menos el inferior 13. Nuestra amplitud en este caso sería 4. En la mediana, el límite inferior, ¿cuánto habíamos dicho que era? 13, ¿no? Entonces, colocamos acá 13. Este es por si acaso mi límite inferior. Acá tal vez así lo puedo anotar para que se vea mejor. Lo ideal sería que coloque una columnita de datos para anotar todos los datos que tenemos, pero no me alcanza aquí el espacio. Ya, de todas formas sí se entiende, ¿no? Más n medios. ¿Cuánto es n medios? 65. Directamente lo podemos colocar si gustan, o bien hacerlo manualmente. 130 es n entre 2. Más, por si acaso, acá quiero anotar con otro color. Ya, esto por si acaso sería FI, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo. Este de acá sería la frecuencia absoluta anterior al intervalo, y esto es FI menos 1. Entonces tendríamos que sumarle este valor de acá. En este caso sería 46. Ya. Y todo esto sobre, no, que en este caso, estoy viendo que nos queda poco tiempo. Y este sería, bueno, pero no lo vamos a utilizar, tal vez sí. FI sería este valor, por si acaso. La frecuencia absoluta del intervalo. Y, bueno, uy. Acá me estoy
confundiendo. Esto es menos por si acaso. Ya en la fórmula está como menos. A ver, no tengo un borrador. Vamos a ver si esto funciona y creo que no. No funciona. Pero es menos este valor, por si acaso. Ahí me confundí. Es menos. No es más, es menos. Y aquí también sería menos. A ver, voy a tratar de borrar esto, pero creo que no se puede. Ya. Sobre FI, que sería 26, por la amplitud, que sería 4. A ver, tal vez con otro color. Ya creo que así va a tener que ser. Entonces, el resultado de la mediana, en este caso, me daría... Hay que tener mucho cuidado al usar la calculadora, porque de repente no vamos a poner paréntesis o algo y nos va a salir otro valor muy distinto. Si ya han calculado esto, tendría que salir algo de 15,92. Tenemos problemas técnicos.